Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta reunión del seminario internacional Política, Temporalidad y Semántica Histórica en Iberoamérica, siglos XVIII, siglo XXI. Es un seminario virtual del equipo Temporalidad de la Red Iberconceptos. Es una reunión que forma parte de estas actividades que hacemos periódicamente. En general tratamos que sea presencial, cuando no podemos, como en este caso, como desde hace rato lo venimos haciendo, también en forma virtual. Como hoy van a participar también colegas y estudiantes que no son parte del equipo o de la red, eh, quiero mencionar brevemente de qué se trata el trabajo que está haciendo el equipo. Y ahí, pues de eso iniciamos con el cronograma de las presentaciones y de las discusiones. Lo primero que se han dado cuenta al leer el programa es que nuestro equipo es un equipo bilingüe, o por lo menos que intenta hacerlo. Tenemos lusoparlantes, hispanoparlantes, y nos manejamos, tratamos de manejarnos en nuestras lenguas nativas, o no, el que logra hacer el esfuerzo de comunicarse en la otra, pero bueno, hacemos todos un esfuerzo para poder entendernos, y hasta ahora nos hemos logrado entender hace unos cuantos años que lo venimos haciendo creo que con éxito. Bueno, segundo más importante, esto es un equipo que se conformó alrededor del 2012 como parte de una reconfiguración de la red Iberconceptos que se constituyó en el año 2005 para hacer un estudio sistemático, una serie de conceptos políticos clave en Iberoamérica en los siglos XVIII y XIX. Posteriormente, después de haber hecho los diccionarios, nos pareció que era más interesante organizarnos en torno a ciertos problemas y temas, y uno de esos equipos se constituyó en torno al problema de la temporalidad. En ese equipo inicial estábamos miembros que ya veníamos trabajando desde antes. Con el paso del tiempo se fueron sumando nuevos miembros, muchos de ellos jóvenes. También el equipo es un espacio de formación, no solamente, digamos, de investigadores formados. Y bueno, para nosotros también eso es algo que valoramos mucho. A lo largo de estos años se hayan incorporado miembros jóvenes que no solo han producido trabajos nuevos, varios de los cuales ahora vamos a presentar, sino que también haya impulsado y motivado un interés por periodos que no eran necesariamente los que estamos trabajando habitualmente a nivel conceptos, pero en el siglo XVIII y XIX, lo cual nos permitió acercarnos al siglo XX y al siglo XXI inclusive. Y eso me parece que es algo muy relevante también, porque también nos permite, aparte de los aportes en términos de comprensión del pasado, varias de las temáticas que están trabajando miembros del equipo forman parte de los debates sobre el presente y sobre el futuro. Así que hoy vamos a ver algo de eso por una cuestión de casualidad de agendas. En el día de hoy vamos a tener presentaciones sobre los siglos XX y XXI y mañana sobre los siglos XVIII y XIX. Así que no hay un orden cronológico. Nosotros también nos permitimos reorganizar la temporalidad y romper esas cronologías. Simplemente se dio de esa manera. Bueno, así que dicho todo esto, voy a agregar una cosa más. Como les mencioné, varios de los presentes no son parte de la red, siquiera no son parte del equipo y tampoco de la red Iberconceptos. Voy a poner en los mensajes un vínculo con un drive en el que está la referencia de la bibliografía más importante que produjo nuestro equipo. Así quienes si estén interesados en ver lo que ya hemos producido pueden acceder a ese. Cualquier cosa, bueno, nos contactan. Eso, vamos, desde luego pueden entrar a la página de ver conceptos o pueden hacerlo a través de mail a mí o a los miembros del equipo que ustedes conozcan. Así que bueno, voy a poner esto en el mensaje y después vamos a dar inicio ya a la discusión. En el chat lo voy a poner. Me pareció que la manera más fácil era esta. Puse en un Word, en un Drive. Ahí pueden entrar y verlo. Bueno, habiendo dicho todo esto, entonces vamos a dar por inicio a la actividad. Lo que les pido es que se fijen todos si tienen los micrófonos cerrados, salvo obviamente
quienes van a exponer. La modalidad es que las exposiciones van a durar alrededor de 20 minutos. Vamos a tener en la jornada de hoy dos sesiones con dos presentaciones cada una. En la primera, que vamos a dar inicio ahora, va a exponer Víctor Manuel Guadarrama Prado de la Universidad de Granada y también de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, un trabajo que es un proyecto de investigación, si no entiendo mal, que se titula Tiempo Libre y Contracultura, México, 1955-1975, de la creatividad social a la autorregulación. Y lo último que digo, en este caso, la presentación que va a hacer, en el caso, no es de alguien que forma parte del equipo, sino que se interesó en esta actividad y nos propuso presentar un trabajo para, bueno, que vean que también se puede dar esta dinámica, en caso de que en el futuro quieran incorporarse al equipo o quieran tener algún diálogo con nosotros. Así que, bueno, una vez dicho todo esto, le damos la palabra a Víctor Manuel y, bueno, empezamos el seminario. Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo. Fabio, muchas gracias por dejarme tener este espacio. Como decía un maestro, citando a alguien más que no recuerdo y mal citándolo yo, este, es importante sacar los conceptos a que se enloden. Entonces, aprovechar esta oportunidad para sacar la investigación, a pasear y que se enlode, ¿no? Eh, bueno, como se mencionó, este es un proyecto o es la idea de un proyecto de investigación para una estancia postdoctoral. Entonces está como en la etapa del planteamiento, pero se deriva de mi trabajo de tesis doctoral. Eh, la idea detrás, lo que me impulsa un poquito es esta idea de cómo cómo el tiempo libre, realmente libre, tiene una naturaleza política y cómo es importante o una lucha que vale la pena tener en nuestros tiempos, la lucha por un tiempo libre, realmente libre, descolonizado de la lógica del mercado. Entonces, bueno, eh, yo ubico el surgimiento del tiempo libre moderno, digamos, con el surgimiento de la juventud como sujeto social. Eh, Más allá de lo biológico, sino la juventud entendida como un fenómeno social, ¿no? Y que se da mucho con el surgimiento de la figura del estudiante. Eh, Durante la época de la posguerra, eh, las necesidades industriales, las necesidades de los estados desarrollistas, llevan a que surja o a que se dé este espacio a los jóvenes o a los niños para solo estudiar, ¿no? Ya que no participen en la dinámica del trabajo doméstico o fabril, sino que tengan un tiempo, una etapa de la vida dedicada a estudiar. Y entonces surge la idea del estudiante, se empieza a hacer más escuelas, más proyectos que impulsan la participación de los jóvenes en las escuelas para cumplir con las demandas que se necesitan en un sistema económico que cada vez requiere conocimientos más especializados. Y con este surgimiento del estudiante, con este giro, con esta etapa que se designa para que solo se estudie y ya como abarcando un campo más amplio de jóvenes, ya no tanto tratando de llevar la educación ya a todos los jóvenes, a todos los niños, se da también este espacio que acompaña a la escuela, que es el espacio en el que nos está estudiando, en el que el estudiante ya no está en la escuela, y se da una especie de tiempo libre. Este tiempo libre que se da por ahí, que tiene como, sí, pues en las épocas, en el tiempo de la posguerra, tiene la particularidad de que es casi, o me parece casi accidental, puesto que veníamos de una etapa disciplinaria donde todas las etapas de la vida, todos los momentos del día, todos los horarios, todo, se daban dentro de ciertas instancias reguladoras, en el sentido Foucaultiano, de vigilancia, de disciplinamiento de los cuerpos y todo, cuando, aunque la escuela sigue siendo esa lógica, este espacio, este tiempo que no está contemplado,
se da por fuera de las instancias disciplinarias. Y no hay una regulación real porque no hay algo que se le adelante, sino es que es una consecuencia de que los jóvenes empiezan a encontrar entre sí mismos, entre pares en la escuela, y teniendo un tiempo libre o un tiempo desocupado después de la escuela, y más en la bonanza que se da en la posguerra, en la que ya las clases medias también tienen un poco más de dinero, y entonces papá le puede dar al hijo un poco de dinero para que salga en la tarde, y a lo mejor prestan carro y todo, este, pues se da este espacio de convivencia no regulada entre iguales, donde ya no hay una jerarquización tan marcada, donde se busca estar fuera de la vigilancia, donde las instancias otorgadoras de sentido y disciplina, como que ya podrían ser para ellos la familia, la escuela o inclusive la iglesia, pues no tienen presencia. Y aunado este tiempo libre, este tiempo de encuentro entre iguales, se da dentro de una crisis del tiempo, de la modernidad, del proyecto moderno. Una crisis de sentido en la que después de la posguerra, después de las crisis económicas, después de las guerras, las crisis económicas, como que ya esta idea moderna que acompaña a los estados desarrollistas, que plantean un progreso en el que más adelante en el futuro habrá un mejor mañana y en el que ya trabajaremos menos, y la utopía está ahí en el camino y solo tenemos que avanzar. Ya decía Keynes, en 100 años ya todo lo van a hacer las máquinas, y todo este progreso y este futuro siempre, este bienestar siempre desplazado hacia el futuro, pues se empieza a cuestionar entre en diferentes estratos, en diferentes clases sociales, porque también ya se cuestiona, bueno, qué tanto la modernidad puede cumplir sus propios objetivos y qué tanto lo puede hacer de forma inclusiva, ¿no? Entonces viene también ya la época de muchos movimientos sociales, ¿no? Movimientos por derechos civiles, movimientos, el feminismo, movimientos que cuestionan el aspecto de la colonización y de los estados postcoloniales, y que forman un contexto en el que se arropa este espacio encontrado por los jóvenes, y que ellos mismos en el encuentro entre unos y otros, entre iguales, también se dan cuenta de que o absorben este discurso o reconocen este discurso, esta crisis, y también se plantean, bueno, ¿para qué todo este avance o toda esta dinámica capitalista industrial si al final del día nosotros estamos bien ahorita? ¿No? ¿Para qué hago lo que me plantea mi papá de estudia, compra casa, cásate, ten hijos y haz esto y en el futuro todo va a estar bien? Si ahorita yo ya estoy bien, si en este tiempo que comparto con mis amigos, si en este tiempo lúdico, estoy bien. ¿Para qué pensar en una utopía siempre desplazada si en este momento nos podemos encontrar, divertir, convivir, construir nuevas formas de socialización por fuera de las estructuras y de las formas disciplinarias que se nos habían impuesto? ¿Para qué comprar todo este programa si todo eso puede suceder ahorita? Entonces, en estos momentos, en estos encuentros, pues viene una forma de hacer política. Ya decía Rancière en La noche de los proletarios cuando se iban a beber soñaban la revolución, ¿no? Aquí también, o sea, están en un momento de encuentro y es un momento en el que pueden cuestionar y aventurarse a reinventar, ¿no? Entonces es un espacio en el que hay una enorme creatividad social, en el que las instituciones modernas se cuestionan y se empieza a plantear la necesidad de nuevas instituciones, partiendo desde el espacio familiar, ¿no? En el que hay una ruptura, no con no con todo el esquema patriarcal, porque al final del día también la juventud empieza siendo un fenómeno muy masculino, porque es en el espacio público y a la mujer todavía se le tiene mucho en casa, aunque ya hay una apertura mayor a las mujeres que ellas mismas van ganando y van ganando su espacio. este, se empieza a pensar en formas de reinventar las relaciones, la famosa idea del amor libre, la idea de las comunas, la idea de otro tipo de relaciones
entre iguales amistosas, otro tipo de forma de hacer comunidad. Y esta creatividad social, esta necesidad de reinventar las instituciones, esta necesidad de reinventar el proyecto moderno, actualizarlo, ¿no? Buscar libertad, igualdad, pero ya no dentro de los programas capitalistas patriarcales, sino ya en una especie de ebullición estética expresiva en la que la mera celebración de la vida en el momento ya es el momento de libertad. También por ahí Byung-Chul Han habla en Vida Contemplativa, habla del tiempo de la fiesta, como el tiempo de la fiesta es el tiempo de la comunión, de la comunidad. Es un tiempo que rompe, que permite desestructurar, muy carnavalesco, ¿no? Y entonces los jóvenes, teniendo como esta vía estética expresiva como racionalidad política, empiezan a tratar de tener una injerencia política desde la música, desde la estética, desde el aspecto, ¿no? Así desde lo festivo, puesto que ya David de Sousa menciona que hay tres racionalidades emancipadoras en la modernidad, ¿no? Estética expresiva, moral práctica, cognitiva instrumental, pero pues ya, digamos, ya el aspecto político, legal, pareciera que estaba ya cooptado o gastado por también una idea de una izquierda que se había tornado totalitarista y que parecía dentro de sus promesas revolucionarias también no cumplir del todo. Un aspecto, una ciencia que estaba más hecha para gobernar y regular que para tener un objetivo liberador, pues los jóvenes agarran este espacio estético que todavía queda por ahí libre para expresar la inconformidad y para comunicarse y plantear nuevas formas de ser, producir nuevas subjetividades no hegemónicas. Todo esto en este espacio, en este tiempo, en esta heterocronía que el sistema no ha logrado todavía integrar o regular. Es ahí donde podemos hablar de repente también esta idea de la nueva era, ¿no? La nueva era con el nuevo ser humano, que ya no, que trae una nueva lógica, una lógica más centrada por ejemplo, en el amor, que en el progreso económico, ¿no? En la amistad, más que en el desarrollo tecnológico, tratando de rescatar desde los márgenes de la modernidad elementos desde donde constituir una nueva subjetividad, apelando de repente a orientalismos, apelando de repente a la Sierra Mazateca aquí en México, ese comer unos hongos con María Sabina, buscando cómo constituir nuevas subjetividades, pero siendo ellos mismos productores de estas nuevas subjetividades desde lo colectivo, desde el encuentro, desde los tiempos no marginados, sino tiempos sobrantes, por ejemplo, la noche, ¿no? Que se vuelve un espacio tan importante para la juventud. Los hoyos funk aquí en México, que son lugares donde se tocaba rock en la noche, escondidos en los barrios, en sótanos, o sea, lo subterráneo, lo nocturno, lo grotesco, lo escondido, se vuelve este espacio, tiempo donde se dan otras formas de socialización. Pero pues el sistema no perdona y no permite y regula, ¿no? Es la modernidad, los pilares reguladores de la modernidad que siempre están ahí a la vanguardia, se encuentran con este nuevo espacio también, ¿no? Con este nuevo espacio de tiempo libre donde los jóvenes salen a las calles, eh, buscan esto de lo festivo y además traen algo de dinero, porque no podemos tampoco negar que la contracultura, que es esta construcción estético-expresiva de subjetividades no hegemónicas, pues es un fenómeno que inicia entre las clases medias o las clases medias altas y que traen algo de dinero para gastar y que son jóvenes que han tenido la oportunidad de repente de irse a Estados Unidos y traerse unos discos de los Doors o de los Beatles y rock and rollizar México, Tijuana, ¿no? Y en otros espacios también a nivel global podemos hablar de los mismos como círculos de esta juventud clase mediera con acceso a una educación más alta, con acceso a los intercambios culturales de diferentes urbes,
pues están estos jóvenes con dinero, con esta inquietud, y entonces el mercado pues aprovecha ese espacio, ¿no? Aprovecha ese tiempo y lo coopta mediante la mercantilización de la rebeldía. Y creo que ahí hay un elemento como que se puede ver mucho, porque en algún momento el rock formó parte de una expresión disidente que formaba parte de un lenguaje compartido en el que podíamos decir, no queremos esto, y que a lo mejor dentro de la música se ponían planteamientos existenciales, se hacían planteamientos inclusive de formas de organización social, y de repente cuando el mercado empieza a entrar al rock, a la rebeldía, la música deja de tratarse tanto de una transformación social y empieza a dar un giro hacia el rockstar, ¿no? Hacia esta subjetividad rebelde en la que yo hago lo que quiero y a mí nadie me tiene, y yo mi vida y mi libertad, y yo soy así, y escucho rock y me pongo chamarra de mezclilla y traigo el pelo largo y tengo sexo desenfrenado por todos lados y consumo drogas, ¿no? Y entonces se vuelve un producto que se puede vender. Y de repente, lo que en algún momento era una propuesta de transformación va pasando poco a poco a una idea de identidad, a que si yo soy rebelde o yo siento una inconformidad, tengo que expresar esa rebeldía mediante una práctica identitaria, ¿no? ¿Qué consumo? ¿Qué música escucho? ¿Qué ropa uso? Perdón. Y empieza a ser ya también ahora un proceso que ya no es de creatividad social, sino de autorregulación. Porque ahora para yo ser rebelde necesito verme como rebelde, comprar los mismos discos que los rebeldes, comprar la misma ropa que los rebeldes, traer el mismo pelo que los rebeldes para yo poder decir soy rebelde. Entonces hay una gestión del deseo, y ahí allá se da un brinco desde las sociedades disciplinarias Foucaultianas, hacia la sociedad, hacia la gestión del deseo que marca Deleuze, ¿no? Ya no se trata tanto de disciplinar en los espacios de vigilancia, sino de gestionar la libertad, ¿no? De hacer que se desee algo. Entonces empiezan a crear estas grandes figuras, estas grandes películas. Perdón, un segundito, mi mentor, al que yo amo y adoro, de mi doctorado, me acaban de mandar un mensaje que en este momento acaba de fallecer. Entonces le dedico esta ponencia y se la agradezco con todo mi corazón. Bueno, nada más para, para compartirlo. Eh, Y entonces ya hablamos de un proceso de individualización en el que lo colectivo se desestructura y empieza a entrar esta política de identidades, en la que ya no somos nosotros, o ya no son los jóvenes, ya no están nosotros, los que producen sus propias subjetividades, sino que ya se empieza a producir desde los espacios del mercado. Ya la rebeldía no es un acto de transformación social, sino un acto de afirmación de la identidad propia. Y entonces viene un proceso de despolitización. Digamos que del 55 al 65 más o menos tenemos esta apertura del tiempo libre, muy rebelde, muy propositiva, muy transformadora, muy más allá de los márgenes del sistema, pero que a partir del 65 más o menos, por lo menos enmarcándolo más en el contexto mexicano, pero creo que en Estados Unidos y otros lados va más o menos por los mismos tiempos, podemos seguirlo ahí con los mismos Beatles, ver cómo en la biografía de los Beatles estos tiempos también son muy evidentes. Este, ya empezamos por un proceso en el que el mercado empieza a colonizar el tiempo libre. Y entonces nos vamos despolitizando, desorganizando, retrayendo, y esto aunado también a un proceso de represión política del rock, de la psicodelia, de las organizaciones alternativas juveniles, un regreso brutal también de los discursos conservadores para atacar estas nuevas formas de organización social y la gestión del deseo que se da con el mercado.
pues sí va cada vez fragmentando lo que en algún momento fue un espacio de efervescencia política. Entonces, este tiempo libre, que era el momento de creatividad social y de transformación y de propuesta y de organizarnos y encontrarnos bajo otros parámetros, pues entra otra vez dentro de la lógica capitalista, dentro de la lógica de mercado, dentro de la lógica que en algún momento se quiso salir y que tiene además sus secuelas en la política que vemos ahorita. Hoy por hoy, la política se ha vuelto más pues, o por lo menos entre los jóvenes, un tema de gatekeeping. ¿Quién se puede denominar a sí mismo comunista? ¿Quién se puede definir a sí mismo como feminista o como antirracista? Defendiendo siempre los límites de la identidad de tú eres, tú no eres. Inclusive por ahí Sisek habla que en el 2012, bueno, que dentro de los movimientos de Occupy Wall Street y todo lo que siempre ha fallado es que en el momento en el que tienes que dejar de ser anarquista para entrar a aceptar las ideas socialistas o dejar de ser socialista para abrirte al anarquismo o ceder un poco en la cuestión antirracial para encontrarte con alguna otra postura, se cierra porque ya es una identidad la política, ya no es una praxis comunitaria. Y me parece que esto se da también dentro del marco de la regulación del tiempo. Y ahí la importancia de recuperar el tiempo libre como un tiempo más allá de estructuras, más allá de regulaciones, más allá de identidades, donde todo se vuelve otra vez fluido, donde la fiesta y lo lúdico se vuelve un espacio que une y donde lo carnavalesco desbarata toda forma de pared y de frontera. Esa es a donde apunta el proyecto y ese es el planteamiento que yo estoy haciendo. Muchas gracias. Bueno, bueno, muy bien, muchas gracias Víctor Manuel por la presentación y por haberte ajustado el tiempo. Así que vamos a continuar con la segunda presentación y después vamos a abrir una instancia de comentarios, diálogos, discusiones, etcétera. Tenemos tiempo para hacerlo. En segundo lugar, va a exponer ahora Pedro de Menech de la Universidad Federal de São João del Rei, un trabajo que es Modernidad, Dependencia y Tiempo en América Latina, el cronotopo neoliberal y el vaciamiento de la historia. Así que bueno, sin más, Pedro, adelante, tenés la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Fabio. Y muchas gracias a todos y todas que aquí están. Bueno, yo me llamo Pedro. Este proyecto que presento ahora es un proyecto que está cerrando. eh, yo lo desarrollo desde 2020 y, y quería, antes de hacer los trabajos finales relacionados a él, trazer acá para discutir y tener algunas perspectivas sobre la temporalidad que a las veces me hacen falta. Solo una pregunta, ¿se habla en castellano? ¿Todos comprenden? Perfecto. Bueno, yo preparé un pequeño texto para plantear las ideas y me voy a leer. Entonces, pido licencia. Bueno, este proyecto que presento acá es parte de una inquietud intelectual situada en la intersección entre la historia, la sociología y la teoría social. Se trata de comprender cómo América Latina, especialmente a partir de la década de 1980, ha sido atravesada por un profundo proceso de vaciamiento de sus categorías de tiempo y espacio. Dicho vaciamiento no es un fenómeno superficial, sino que resulta de transformaciones estructurales operadas por el ascenso del neoliberalismo como régimen de verdad, racionalidad económica y horizonte de sentido o expectativa. Si durante buena parte del siglo XX América Latina fue capaz de construir proyectos que articulaban pasado, presente y futuro, anclados en ideas de desarrollo, superación de la dependencia y modernización social, la irrupción del neoliberalismo produjo una reorganización drástica de esa experiencia temporal. Mi hipótesis, entonces, sostiene que el neoliberalismo instauró en América Latina lo que denomino o que estoy tentando denominar de cronótipo neoliberal, una configuración espacio-temporal en la que el presente se vuelve absoluto, saturado e infinito,
mientras que el futuro se encuentra sistemáticamente bloqueado y el pasado pierde su función normativa como una referencia de orientación. Dicho esto, para entender la cuestión de este vaciamiento, es necesario retomar los procesos históricos que desde los siglos XX organizaron las experiencias intelectuales y políticas en nuestra región. Tras la crisis de 29, la fragilidad estructural de las economías latinoamericanas catalizó proyectos de industrialización y fortalecimiento del mercado interno. En este contexto, la creación de la CEPAL en 48 constituyó un hito en la construcción del lenguaje teórico propio, capaz de ofrecer a nuestro continente una gramática para pensar su lugar en el sistema mundo. La teoría de la dependencia, que emerge entre las décadas de 50 y 70, sobre todo, fue uno de los desarrollos más sofisticados de ese esfuerzo. Y acá hablo de las dos vertientes de la dependencia, la weberiana y la marxista. Rompió con los modelos evolucionistas y difusionistas de la teoría de la modernización, que asumían que las sociedades latinoamericanas recorrían necesariamente las mismas etapas del desarrollo capitalista europeo y norteamericano. Por el contrario, los teóricos de la dependencia demostraron que desarrollo y subdesarrollo son dos caras de un mismo proceso histórico y estructural, en el que las asimetrías centro-periferia no son anomalías, sino constitutivas de la dinámica del capitalismo global. Entonces, dicho esto, para hacer un resumen hasta ahora, lo que pasa es que hasta los 70 había una teoría que de una manera u otra proponía un horizonte para nuestro continente, para salir del retraso, de cosas así. Entonces, bueno, si el horizonte de la teoría de la dependencia estaba vinculado a la posibilidad de futuros alternativos, aunque disputados entre las vertientes reformistas y marxistas, el avance del neoliberalismo desde los años 80 instauró una ruptura no solo económica, sino también temporal, subjetiva y ontológica. Por ejemplo, el consenso de Washington de 89 sintetiza este proceso. Las 10 prescripciones del consenso, como disciplina fiscal, apertura económica, privatizaciones, todo lo que nosotros conocemos, no fueron simplemente programas técnicos de ajuste macroeconómico. Reconfiguraron el propio sentido de la ciudadanía, del Estado, de la colectividad en América Latina. Bueno, el neoliberalismo entonces no se limita a desmantelar el estado de bienestar, si alguna vez esto existió en nuestro continente, ni las políticas desarrollistas. Opera sobre los regímenes de subjetivación, sobre todo en una sociedad que empieza a quedar marcada por la saturación de términos y lenguajes como la positividad, la autoexplotación, la precarización afectiva, social y económica. Entonces, en este caso, ¿cómo emerge lo que estoy intentando llamar de cronótipo neoliberal? Que es, creo, el eje central del proyecto. Bueno, la idea de cronótipo está inspirada en las formulaciones de Mikhail Bakhtin, quien articuló espacio y tiempo como categorías culturales y narrativas, y en los análisis de François Hartog sobre el presentismo. Y dicho esto, propongo tentar entender el cronótipo como una estructura espacio-temporal que organiza prácticas, discurso y subjetividades en nuestra contemporaneidad. Bueno, este cronótipo posee características fundamentales, como por ejemplo la supremacía del presente, una colonización subjetiva, una subordinación del espacio y la desintegración de los proyectos colectivos. Puedo hablar más de esto adelante. Las bases metodológicas y
metodológicas y teóricas del proyecto podrían decir que se están apoyadas en tres ejes fundamentales, como que la idea de una historia de los conceptos, como plantea Koselleck, el propio, como hablé anteriormente, la propia idea de presentismo o regímenes de historicidad, y sobre todo con una articulación teórica de autores que están pensando lo tiempo y los espacios en América Latina, que podrían citar como Claudio Lomitz o, por ejemplo, Néstor García Canclini, en Brasil, José Mauricio Domínguez. De este modo, para tentar entender cómo fue la experiencia de la dependencia, la idea sería hacer una conexión entre lo que estaba articulado como un proyecto de superación del retraso para, de una manera, tentar comprender cómo el retraso se transforma, transmuta en un destino inmutable en el contexto neoliberal en América Latina. O sea, acá nosotros somos exportadores de commodities, entonces tenemos que seguir siendo así. Esto es como una inquietación que tengo. Dito esto, la idea sería como que, para pensar, tentar indagar cómo el neoliberalismo no solo desmonta las economías latinoamericanas, sino que también va causando una erosión de las estructuras simbólicas y temporales del continente. A partir de eso, entonces, como por ejemplo la teoría de la dependencia, hoy muchas veces relegada a un lugar residual en la producción académica, podría ser reactivada como una clave analítica para comprender las nuevas, por ejemplo, formas de dependencia, como los impases del presente o propiamente el neo-extractivismo. Bueno, y ahí la idea es que al cerrar el proyecto yo tería al menos una teoría sobre, no sé si una teoría, una descripción sobre lo que sería el cronótipo neoliberal, que a mi ver, a mi punto de vista, perdón, se torna una categoría útil para pensar el agotamiento de las utopías modernas en nuestro continente y al mismo tiempo las formas de resistencia y otras cosas que están ancladas en este discurso sobre el emprendedorismo, la idea de que yo soy mi propio patrón y por ahí va, como resiliencia y reinvención social. Entonces, para finalizar mi presentación, mi planteamiento, que gustaría más de escuchar las sugestiones, la idea es que este proyecto sea una especie de arqueología intelectual de la teoría de la dependencia y de una manera tentando entender cómo los impases históricos y estructurales que atraviesan la América Latina presente pueden de una manera u otra si volver a esta teoría. Dito esto, por ejemplo, como sugiere Lomitz en su artículo, ya no sabemos bien cuándo estamos, porque somos productos de la crisis de los regímenes del presente. Tampoco sabemos también con claridad dónde estamos, debido al borramiento de las referencias espaciales y territoriales operadas por la globalización neoliberal. Entonces, para finalizar, recuperar críticamente el andamiaje teórico de la dependencia, problematizar los regímenes de historicidad y proponer nuevos conceptos, no es solamente una operación académica, creo. Es también una tentativa de hacer un gesto político, epistemológico y sobre todo ético que busca reabrir el horizonte de futuro, hoy secuestrado por una racionalidad neoliberal. Bueno, es eso. Gracias. Bueno, muchas gracias Pedro, también por haberte ajustado también al tiempo, así que hablando de tiempo, vamos a tener bastante rato para conversar. Tenemos un buen... Así que nada, esto va a ser abierto, no hay comentario, creo que no lo mencioné en la presentación, no hay comentaristas cada una de las presentaciones. Creo que se pueden discutir, aunque son temáticas distintas, hay cuestiones que se pueden plantear en conjunto.
Así que bueno, quien quiera hablar, perdón, levante la mano con la función. Miriam, dale, arrancamos por vos. Oscar, después, perfecto. Eh, a ver, que no sé si se me escucha bien. Aprovecho para preguntar porque no sé de qué hora voy a salir de aquí. Muchas gracias por las dos participaciones, por las dos ponencias. Yo tendría, a ver si me gusta lo del cronótopo neoliberal y también la contracultura, como también un régimen de subjetivación, de práctica y de concepción del tiempo. O sea, teóricamente suena bastante bien, pero en mi lado historiador me gustaría mucho saber para ambos, para ir eh, precisando, cuáles serían las fuentes para investigar estas dos cosas. Es decir, cuando hablamos de contracultura, de rock, de tiempo libre, qué actores, qué fuentes y cómo problematizar las cronologías. Bueno, en México es ahora que uno ve a los rockeros que fueron disidentes y que ahora incluso apoyan a partidos de derecha, ¿no? Bueno, algo evidentemente pasó ahí, pero ¿cómo establecer esto, ¿no? Que es lo más básico de la historia, fuentes, actores, vectores, y cómo justificar las cronologías. O sea, también iría para el tema del neoliberalismo y la teoría de la dependencia. Bueno, la teoría de la dependencia conoció varias transformaciones, o sea, digamos, no fue lo mismo al inicio, que hacía su reemplazo por teorías más postcoloniales, más decoloniales, pero me da mucha curiosidad, o sea, saber en qué sustentar no solamente lo teórico, el cronótopo, la discusión de la temporalidad y los regímenes de historicidad, que me parece central y de verdad que es muy ilustrador lo que el compañero ha dicho del neoliberalismo, pero eso, las fuentes, actores, vectores y cómo los abordan ustedes en ambos casos. No sé si sea pertinente o no sea pertinente, pero a mí me da mucha curiosidad lo que puedan decir al respecto. Y les agradezco de antemano su respuesta. Bueno, tengo anotado que está Oscar, Fernanda, Daniel, me había anotado yo y Miguel. Si no es excesivo, hacemos todas estas intervenciones y después le damos la palabra a quienes hicieron las presentaciones. Si es excesivo, paramos antes. Así que, Oscar. Vale, ¿me escuchan bien? Disculpen si hay un poquito de ruido externo donde me encuentro. Muchas gracias a las dos intervenciones. También iba un poco en la línea de Miriam, claro, en el elemento empírico y quizá más hacia la presentación de Víctor, pero también sobre el arco temporal que tú propones es, digamos, de dónde te agarras como para estructurar el rastreo de esto, ya que en la presentación pues yo percibía como distintas entradas, ¿no? Distintas rutas de entradas a partir de expresiones culturales o contraculturales, identidades políticas, cambios quizá de escala más internacional que exceden pues el marco del contexto mexicano. Entonces, más o menos, ¿cómo has pensado en estructurar esto si encuentras hitos, procesos, subperiodos o cosas que estén contenidas como en esas fechas extremas de las cuales te puedas como agarrar para vertebrar un poco qué es lo que está cambiando? Yo te escuchaba y me sonaba un poco, me resonaba si estás pensando como en concepciones o lenguajes de temporalidad sectorizados, puntualmente en lo que significa ser joven o en un estatuto pues de ser joven en este contexto, y eso como dialoga precisamente con otras percepciones de temporalidad que hay. Pero entonces ese sector que se está redefiniendo, ¿qué es influyente? Digamos, en tu rastreo, ¿qué sientes que tiene peso? ¿Son vanguardias? ¿Son revoluciones como la cubana, que de pronto también permean discusiones de los otros estados latinoamericanos? ¿Son, cuáles son como esos giros que te alientan como a identificar algo que está cambiando en esas nuevas percepciones sobre tiempo libre, sobre ser joven y sobre esas promesas de futuro que se empiezan a ver cuestionadas en ese momento? Sería eso. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Oscar, muchas gracias. Sigue Fernanda y después Daniel. Olá, me escutam bem?
A voz está um pouco fraca, porque eu tô com uma gripe, mas acho que vou tentar dar meu recado rapidamente aqui. Bom, eu achei as duas apresentações muito boas, né? Aprendi muito com a do México sobre a contracultura e a do Pedro também me interessou bastante, até porque meu objeto de estudo também é muito centrado no tempo presente no Brasil, então achei um objeto interessante. Nesse sentido, eu vou fazer duas perguntas para o Pedro. Pedro, você vai pensar também o regime de tempo para a teoria da dependência latino-americana? Porque você trouxe muito o cronótipo liberal, neoliberal, e eu queria saber se também você está pensando. Como é que você está pensando nesse cronótipo da teoria da dependência, se isso vai entrar, né? Porque no diagnóstico obviamente existem várias correntes da teoria da dependência, mas existe um diagnóstico da teoria da dependência que também pensa que o desenvolvimento, né, que a forma como se foi estruturado o sistema econômico mundial dificulta ou impede o desenvolvimento desses países, então, portanto, se fecha o futuro, né? Como é que você está pensando esse regime de tempo aí, da teoria da dependência? E também seria interessante entender melhor como é que você toma esse cronótipo liberal. Para você, ele é uma grande ordem do tempo, que organiza todas as temporalidades na América Latina, ou você talvez pense de alguma liberalismo se há outras articulações aí de tempos, né? De repente, por exemplo, a questão do neoliberalismo, do ultraliberalismo que tem se cruzado com a ascensão da extrema-direita no Brasil, né? A gente vê muito também uma experiência do tempo muito passadista também no vocabulário conservador brasileiro, né? Nas experiências conservadoras brasileiras. Então, o que você acha, assim, como é que você está trabalhando esse cronótipo neoliberal em relação a outras experiências do tempo? Você abre esse leque ou você está trazendo ela como se fosse uma grande ordem que está como se fosse submetendo, né, outras experiências do tempo? É isso, obrigada. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Daniel. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a todas. Muchas gracias por las exposiciones, Víctor, Pedro. Me parecieron sumamente interesantes. Al igual que Miriam, la pregunta de Miriam, igual me quedé pensando un poco en cuáles serían las fuentes, Víctor, para el estudio de la contracultura, ¿no? Digamos, tiene que ver con digamos, justamente con una pregunta sobre dónde podrían encontrarse esas fuentes en la medida en que es complicado, por ejemplo, encontrar o construir un archivo, ¿no? Por ejemplo, del Tutti Frutti, por ejemplo, de los hoyos funk, los que tú mencionabas. Eh, pero bueno, me pareció muy interesante tu proyecto en la medida, bueno, a partir de varios puntos. Un, un aspecto que dice, por ejemplo, Mark Fisher, sobre los proyectos comunistas y socialistas es que no atendieron justamente al aspecto libidinal o al deseo, ¿no? De las juventudes. Entonces, por ahí faltaría examinar de manera histórica dónde quedó, por ejemplo, dónde quedó esa potencia política, ¿no? Y por eso en esa medida me parece muy interesante tu proyecto. Solamente algunos puntos en ese sentido. Quizás como marco temporal más amplio, contextual, te podría servir el libro de Jenny Anderson sobre el futuro en el mundo, que es justamente un estudio sobre cómo hay proyectos distintos de temporalidad y de futuridades, que no solamente es el de la modernidad y el de la utopía, sino que hay bastantes en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y entonces ahí podrías insertarlo en un contexto mucho más amplio, ¿no? Quizás global, pues en la medida en que también hay una contracultura que se puede estudiar bueno, bajo un parámetro global. Tú mencionaste el tema bueno, de la ruptura y, digamos, de este desborde de las subjetividades, ¿no? Pareciera ser que también forma parte de un instante, ¿no? Y en esa medida quería preguntarte si, digamos, ¿cuál sería la especificidad del instante temporal a partir de la contracultura de la hora, mejor dicho, ¿no? Porque esta perspectiva del instante es una perspectiva que también puede localizarse en pensadores de la modernidad, sobre todo en pensadores de la tradición anarquista, por ejemplo, o en pensadores de otro tipo de tradiciones
que observan, por ejemplo, en la acción directa un tiempo del instante. Entonces, ¿cuál sería la diferencia ahí entre el ahorita de la contracultura y un tiempo del instante que ya viene desde una tradición de la modernidad? Eso lo ha estudiado muy bien Humberto Beck, por ejemplo, en su momento, ¿no? Que podría servirte como para discutir estos aspectos. Uy, una disculpa con tanto ruido. Y luego quería preguntarte varias cosas, pero ya se me fueron. Quería preguntarte sobre el tema del sistema. Tú mencionas el tema del sistema y cómo, digamos, la contracultura, las subjetividades no hegemónicas se oponen justamente digamos, a una cultura sistémica. Siempre que escucho el tema el concepto de sistema, siempre me quedo pensando en cómo se puede analizar de manera concreta esas pautas molares o moleculares que tiene el sistema y cómo se expresan o se traducen en lo cotidiano, porque a veces la noción de sistema es un poco fantasmal en cierta medida, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo podríamos examinar justamente ese sistema y si en el fondo es, digamos, el sistema mexicano del siglo XX no también propuso una suerte de utopía del orden, por ejemplo, ¿no? No sé, estoy imaginando, por ejemplo, la policía, que ha estudiado muy bien Diego Pulido, pero para el siglo XIX. ¿No sería una especie también de utopía o no propondría una especie de temporalidad también en ese sentido? Digamos, ¿cuál sería esa contraposición entre una temporalidad de la contracultura y una temporalidad del sistema, por ejemplo, ¿no? Bueno, solamente eso y si se me ocurre algo más, te puedo escribir. Pedro, me parece muy interesante también tu propuesta. Solamente quería preguntarte si conoces el trabajo de Margarita Fajardo sobre la CEPAL, justamente, ¿no? Se llama El mundo que América Latina creó y es justamente un estudio sobre cómo América Latina también es un contexto productor de teoría, es un contexto productor de futuridades en ese sentido, ¿no? Bueno, por ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Me toca a mí. Después Miguel y se sumó Damián. Y bueno, y ahí podemos cerrar. Me parece que ya tenemos bastante. No, había varias cosas que había pensado, pero ya fueron planteadas. Básicamente sería el cómo de las investigaciones. No el qué, sino el cómo. Digo, muy orientado a las preguntas hacia las fuentes, pero me parece que ahí hay algo bueno que obviamente en la presentación así media rápida no pueden hacer, pero estaría bueno para poder entender también el recorte que están haciendo, más específico de la temática. Y en ese sentido, en la presentación de Víctor Manuel, si no entendí mal, hay algo que me llamó mucho la atención, que me interesó, que es que, si no lo entendí mal, hay como una suerte de hipótesis de un presentismo en esa experiencia, de ese vivir ese. Ahora, cuando uno piensa en el presentismo, está pensando en otro tipo de características. Entonces, me parece interesante porque uno puede pensar en unir las dos presentaciones. Son dos formas de presentismo muy distintas, por lo menos con relación a los contenidos. Y me parece que eso está bueno tenerlo en cuenta a la hora de las discusiones más en general sobre los vínculos entre las distintas dimensiones del tiempo, los regímenes de historicidad y demás, ¿no? Que también se supone que, o a veces se da por hecho que determinado peso en una de esas dimensiones implica también determinadas características de ese presente, y no necesariamente es así. Pero me parece que eso también a veces los trabajos sobre temporalidad tienen un contenido, y es imprescindible que así sea, muy formal, ¿no? Pasado, presente, futuro, de un grado de abstracción, si ustedes quieren. Pero también, bueno, ¿qué significa cada una de esas dimensiones en cada una de esas experiencias o temas que uno está trabajando? Y me parece que la presentación de ustedes dos permite pensar esto, ¿no? Digo, lo pensé en relación a Víctor Manuel, pero también con relación a Pedro, porque también tiene que ver con, digamos, si salimos de lo del presente, lo del presentismo, en esos presentismos obviamente también hay futuros, ¿no? Hay un futuro para el neoliberalismo, y en el caso de esas experiencias contraculturales, eh, algún tipo de futuro había, por lo menos, esto lo estoy preguntando, lo estoy afirmando, pero ahora lo estoy preguntando a Víctor Manuel. Pero ¿no habría algo también en el futuro en el sentido de que buscaban trascender la experiencia de quienes ya formaban parte de ella para transmitírsela a toda la sociedad?
Eso implica una transformación de las relaciones sociales, si no sería digamos, una especie de aislamiento de quienes formaban parte de esa contracultura con relación al resto de la sociedad. Al querer transmitirle al resto de la sociedad, al politizarla por algún modo, para poner esos términos, están pensando también, están orientándose hacia un futuro que va a transformar las relaciones sociales. Entonces, de nuevo, me parece que con esto se puede, con las presentaciones de ustedes, se puede pensar cuestiones mucho más generales con relación a la temporalidad, ¿no? Más allá de la temática específica. Iba por ese lado nomás. Así que bueno, ahora Miguel. Sí, perdón, no sé si estaba Damián antes. Así, ok, bueno, entonces me sigo. Muy bien. Pues muy bien, pues muy interesantes las dos ponencias. Efectivamente, y hay algunas cosas que ya se comentaron. Y nada más, entonces voy a dejar dos cuestiones para Pedro, que por cierto, Pedro, agradezco mucho que hayas presentado en español, que siempre es un mérito adicional, se agradece en estos encuentros para uno que nomás no practica portugués. Bueno, entonces, sobre esto que te decía Fabio, a mí me parece que los discursos, ¿no? Vamos a ponernos dentro de tu esquema de cronotopo neoliberal, hay discursos. Obviamente los discursos son pragmáticos y hay discursos sobre el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encaras tú? Porque, bueno, yo en todos los países de América Latina, por supuesto, cuando llega la oferta neoliberal, es muy promisoria, por supuesto. Progreso, mucho desarrollo, y se retoman estas palabras arcaicas y toman nuevo aire, sustentadas por un supuesto academicismo o certeza casi científica de que esta es la ciencia económica correcta que nos va a llevar a un futuro mejor. Pero entonces tú dices, hay, por otro lado, el cronotopo neoliberal presenta al retraso como destino. Se me hizo muy interesante, muy sugerente eso que dices, el retraso como destino. Pero obviamente eso no aparece, yo pensaría, en el discurso, sino en las prácticas o en los efectos o en cierta situación de conformismo o no sé, que es lo que me gustaría que tú explicaras, ¿verdad? Eh, cómo encarar, cómo analizar los discursos amables del neoliberalismo, donde debe de haber futuro, como dice Fabio, y cómo sustentas o dónde aparece esto del el retraso como destino, que debe de ser, supondría yo, en otra etapa de generación de discursos, pero tú nos dices. Gracias. Bueno, muy bien. Y Damián, y con eso damos por cerrada por lo menos esta primera ronda de intervenciones y después le damos la palabra a los ponentes, primero a Víctor y después a Pedro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es la primera vez que me sumo a este grupo. Las dos exposiciones me parecieron súper interesantes. Me alegro de estar acá. Y solamente quería pensar un poco en voz alta sobre una de las cosas que decía Víctor, eh, porque cuando vos hablas de la rebelión, del movimiento que se da entre los 60 y después los 70 y los 80 más bien, de la rebelión a la gestión del deseo, me pareció súper interesante el enfoque y con muchos ecos en Argentina también, muy claramente parecido, ¿no? Un proceso muy parecido. Eh, esta idea de que lo que eran, lo que era una práctica revolucionaria pasa a ser una búsqueda de identidad, dijiste. Me quedé pensando, y solamente esto quería anotar, digamos, o sugerir o proponer, que dicho como vos lo planteaste, pareciera quedar la identidad enfrentada a la comunidad. Y no sé si conviene. Lo que decía Daniel sobre Fisher, ¿no? De que los proyectos revolucionarios dejaron de lado la libido, también tiene que ver con dejar de lado las identidades personales, ¿no? Eh, Me pregunto si eso, ¿cómo juega todo esto?
eso es nada más que un pensar en voz alta, ¿no? Porque en esos procesos, en la búsqueda de identidad, digamos, la búsqueda de identidad aislada y recortada y aislada de todo proyecto transformador, evidentemente ayuda, en línea con lo que decía Pedro también, ayuda a un presentismo absoluto. Nada de eso. Gracias. Gracias por dejarme intervenir. ¿no? Bueno, buenísimo. Entonces, le doy la palabra a Víctor. Pueden responder lo que quieran, no, no tienen que responder todo lo que se siente. Y si quieren agregar algo más que les quedó pendiente, también, por supuesto. Perfecto, entonces voy a hacer como que no escuché lo que nos contestó. Ah, no es cierto. Voy a tratar de agarrar lo más que se pueda. Fuentes, hay quizás 4 figuras muy importantes que son como cronistas de la contracultura y que se puede ver en sus artículos periodísticos, en sus novelas, inclusive en sus obras de arte plástica. Desde un momento de mucha esperanza, mucha fuerza, mucho echar para adelante, y cómo va poco a poco ya la duda, el cuestionamiento, la crisis, la nostalgia por lo que fue, ¿no? Entonces creo que yo me voy mucho con los trabajos de José Agustín, Parménides García Saldaña, Felipe Ehrenberg y Enrique Marroquín. Es principalmente mediante sus miradas donde marco yo también las pautas, porque si bien nos vamos como a los textos de principios de los 60, se ve como esta esperanza de lo que viene, lo que se está transformando, las nuevas cosas, los nuevos planteamientos, las nuevas relaciones, y ya por ahí del 75, en el 75 de hecho, ya Enrique Marroquín, en su libro de la contracultura como protesta, y Parménides García Saldaña, en su libro La Ruta de la Onda es como en su momento era la contracultura, que era la onda, ya hablan de un momento ya hablan desde el momento en el que ya pasó, rememorando aquellos años en los que todavía tenía sentido antes de que la contracultura fuera cooptada, ¿no? Por otras lógicas. Parménides se lo atañe al mercado, por ejemplo, pero Marroquín también se lo lleva como a que estaba en conflicto la comunidad y lo individual. Más adelante me meto ya con la idea de identidad, pero aquí la comunidad y lo individual, la libertad individual y el compromiso colectivo, y cómo la libertad individual, pues, malentendida, había ganado e inclusive caído, como algunos otros autores llaman, la psicodelosis, ¿no? Hay una canción, un programa que se llama Family Guy, que dice: dejamos los ideales, pues nos quedamos con las drogas, ¿no? Entonces, ellos ya hablan desde este momento en el que ya fue. Entonces, mis tiempos van muy marcados por ellos, y también se puede ir leyendo en sus novelas, en sus artículos, cómo se va desarrollando esta transición, ¿no? De la esperanza a la lamentación. También esa es la forma en la que justifico mi cronología. Y también parto de 1955, porque aquí hubo una marcha importantísima de doctores. Fue como la gran primer marcha eh, contra el proyecto revolucionario del Partido de Revolución Institucional, ¿no? Del PRI. Muy famosa. Y de ahí vinieron otros movimientos, ya se empezaron a sumar movimientos estudiantiles, porque ahí estudiantes se sumaron también, ¿no? Por ahí también fueron años en los que se estaba formando el COSEI, el Juchitán, y creo que en los 70 es cuando ya ganan por primera vez, pero los estudiantes empiezan a vincularse con los movimientos sociales. El COSEI es un movimiento indígena, obrero, campesino, estudiantil, que le gana el primer municipio al PRI en Oaxaca, un municipio indígena, Juchitán. Entonces, también de mucha importancia, pero como que es cuando los jóvenes empiezan a formar parte de una protesta política más amplia, y además está entrando ya con mucha fuerza la cuestión beatnik,
¿no? La literatura beatnik, y ya muchos escritores mexicanos, artistas tratan de rescatar esta idea beatnik, y ya por esos años ya hay como autores, poesías, publicaciones que ya empiezan a mexicanizar, o no mexicanizar, porque inclusive Parménides luego rastrea, dice, allá en Estados Unidos fue el blues, aquí era el son y la rumba, ¿no? Pero que ya empieza como a entrar en este mismo lenguaje, o empieza a hablar en este lenguaje más urbano, global, ¿no? De lo beatnik, que yo creo que lo beatnik también marca mucho o entra mucho en esta cuestión de los procesos de urbanización y una especie de romantización en Estados Unidos, por Estados Unidos, esta América de la libertad, y que en México también se encuentra como este eco en el que pues, estos textos también hablan de esa forma, ¿no? De un México que en este proyecto desarrollista pues está sacrificando cosas de lo humano, ¿no? Es como que el ser humano se pierde por el progreso. Porque al final del día la contracultura es tremendamente romántica en muchos. Entonces de ahí marco yo los periodos, la temporalidad. Sí, creo que la temporalidad juvenil, bueno, aquí voy a saltar un poquito a las especificidades de la temporalidad de la contracultura y el presentismo. Es que creo que lo que marca la contracultura es un tiempo de suspensión, o un tiempo horizontal, o un tiempo como en las fracturas, ¿no? Quizás su forma particular del presentismo sea la suspensión del orden. Por ejemplo, la noche es el momento en el que nada pasa, y es el momento de la contracultura, ¿no? Es cuando habita en la noche, tiempo muerto, entre comillas. Entonces es como un presente entre los huecos, un presente suspendido en el que los demás procesos se suspenden. Es un tiempo libre porque no entra dentro de este transcurrir del tiempo de sus padres, o del tiempo del trabajo, o del tiempo del Estado, sino este tiempo casi accidental de suspensión, ¿no? Y en ese sentido, ahí Boaventura de Sousa lo marca como una especie de temporalidad barroca, puede ser, por la cuestión también de lo carnavalesco, lo festivo, y porque en este tiempo de suspensión se suspenden todos los órdenes, se suspenden las estructuras, se suspenden las diferencias, o esa es la idea, ¿no? Obviamente todo el mundo carga sus maletas, pero en este tiempo de lo festivo, del encuentro lúdico, se suspende el orden, ¿no? ¿Cómo analizar el sistema? Creo que ahí es justamente una parte, por ejemplo, yo planteaba mucho la lectura a mí Burroughs, traté yo en mi tesis de doctorado de cómo rescatar una especie de ontología y epistemología política desde la contracultura, como tratando de que la contracultura hable sobre sí misma en lugar de hablar sobre la contracultura. Y creo que de ahí se marca mucho, especialmente los trabajos de Burroughs, ya después en otros trabajos, la idea o lo sistémico sería, como yo lo entendería, serían como estas prácticas de producción mediante sistemas disciplinarios, ¿no? Producción de subjetividades mediante sistemas disciplinarios, muy Foucaultiano, pues también. Entonces, para mí, la ruptura, y no sería como ver de arriba hacia abajo, sino en el sentido Foucaultiano de horizontalidad, ¿no? De cómo en todos los estratos se reproduce este disciplinamiento mediante la vigilancia, mediante la regulación del cuerpo, de los tiempos en los que se tienen que hacer las cosas, y toda la ruptura con el sistema sería la ruptura con esas pautas disciplinarias y la construcción de subjetividades por fuera. No las planteo ni siquiera como contrahegemónicas, porque, y aquí también otra vez recurriendo a otro personaje, otro lado, Burroughs, otra vez, Burroughs muy yonky, muy alternativo, pero cuando se iba a otro lugar a conseguir sustancias o a tener relaciones, aprovechaba su blanquitud y su condición de americano y la violencia que generaba en otros lados. O sea, también creo que lo padre de la contracultura es que es muy compleja y no es héroe ni villano, pero esa es la parte también padre de la creatividad social, es como la efervescencia de las cosas, ¿no? Todo como en un estado medio de caos, en el que muchas cosas pueden surgir. Y esa parte como caótica, creo que es la parte que también me gusta rescatar de la contracultura.
No es contrahegemonía ni revolución, ni nada, pero es un espacio en el que se suspenden órdenes y de ahí pueden salir cosas asombrosas, ¿no? Pueden salir ideas, pueden salir las comunas, pueden salir los chavos que se iban a 68 a las marchas, puede salir otras formas de amar, otras formas de organizar el espacio doméstico. Como también hay otros tipos de machismo o de patriarcado subalterno, en el que el chiste era ganarle la mujer al burgués, ¿no? Y ser casi la versión del negro, ¿no? Como se tenía en Europa, el sujeto hipersexuado acá, más salvaje. Entonces, bueno, un poco los marco como contrahegemónicos. Pero sí como no hegemónicos en el sentido de que están por fuera de esta producción, al menos en ese momento, de esta producción de subjetividades entre los marcos disciplinarios. Y por eso también marco la transición a la gestión del deseo, porque justamente Deleuze y ya Foucault al final ya iba por allá, y Deleuze, Castro Gómez, inclusive rescatan esta idea de la gestión de la libertad, ¿no? Y cómo ya nos venden la idea de ser libres, porque la idea de ser libres, o ser libres es la forma de autoexplotarnos, ¿no? De autorregularnos. Sobre si hay futuro, lo que se me hace interesante es que justamente en la contracultura, el futuro sí era como un momento al principio de transformación, ¿no? De ruptura, de todo vamos a derrumbarlo todo y de las cenizas algo va a salir. Y creo que cuando la contracultura pierde su potencia política es cuando ya deja de pensar cuando ya el futuro desaparece, ¿no? Cuando todo se vuelve una cuestión de yo soy esto, y el chiste es yo ser esto, y ya no hay este horizonte de transformación. Y ya para acabar la idea de identidad y comunidad, me parece que el tema de identidad es súper complejo y bien difícil de marcar, pero yo decía Castro Gómez, en todo proyecto político que tenga diferentes identidades, todo el mundo tiene que ser, ¿no? O sea, entramos para transformarnos, entramos para ser diferentes, entramos para ser otros y construirnos colectivamente como otros. Y a veces la identidad, aunque puede tener un elemento político importante como de identificar quiénes somos nosotros con cuestiones comunes, de todos modos me parece un concepto o que una praxis que corre el riesgo de cerrar, ¿no? De tener nosotros muy marcado. Por eso yo no hablo mucho de identidad, sino de producción de subjetividades, colectiva, comunitaria, porque me parece que la identidad puede tornarse, aunque sé que no tiene que ser así, puede tornarse como un cierre, como una defensa de algo. Y aunque en momentos es importante defender, creo que en este momento es más importante ceder y colectivizar y transformarnos colectivamente. Entonces no es un problema con la identidad en sí, sino hacia dónde puede llevar hablar de identidad, ¿no? Y prefiero yo hablar de producción de subjetividades, colectiva, comunitaria, la creación de lo común, a donde me pueda llevar la idea de identidad, o hacia donde se pueda leer la idea de identidad, o sí, o creo que vale la pena manejarlo en un aspecto crítico de lo que puede ser el problema de la identidad. Lo que no contesté es porque no sabía, yo creo, porque estoy buscando y ya no veo, pero hacemos como que sí. Bueno, muy bien, muchas gracias, Víctor Manuel, y le paso la palabra a Pedro. Y, dale. Bueno, ahora creo que puedo hablar en portugués, sí, que para responder es mejor. Miriam, como a sua primeira pergunta planteia a questão das fontes, as minhas fontes são os escritos dos teóricos da CEPAL e da teoria da dependência no primeiro momento. Se eu puder depois colocar aqui no chat, eu mando o link para algum... Eu tenho um trabalho já publicado a respeito desse projeto e eu tenho trabalhado com os textos que foram escritos desde 48 até mais ou menos ali 1990, quando o Fernando Fanzilber ele assume a direção da CEPAL e
ele falece muito cedo, né? E então é isso. Eu tenho me dedicado a esses textos, sobretudo os mais teóricos e os mais canônicos da CEPAL e da teoria da dependência, né? Especialmente aqui com os teóricos da teoria da dependência brasileira, que são a Vânia Bambirra, o Rui Mauro Marini, o Teutônio e o Guder Frank, que, embora não fosse brasileiro, atua muito, né, com o chamado Grupo de Brasília. Então, eu tenho tentado mobilizar essas fontes, só que é uma massa documental muito grande e desde que eu comecei a trabalhar, eu não consegui ter tempo de parar para sistematizar essas leituras. Eu já transformei parte disso em um curso de graduação, dei até no semestre passado uma optativa, que eu trabalhei esses autores com os alunos. Mas enfim, tem que ter tempo para escrever mais sobre isso. Enfim, eu espero ter respondido essa parte, né? A pergunta do Oscar, que vai um pouco nessa direção também da pergunta da Miriam, né? Talvez já respondendo, a ideia empírica mesmo seria analisar esses textos, né? Não seria analisar como o pessoal da sociologia ou da ciência política faz muitas vezes, quais os impactos dessas teorias e como isso modelou efetivamente a sociedade, embora haja bastante diagnósticos a respeito disso. Seria mais tentar entender como esses textos foram sendo construídos, quais referências intelectuais posteriormente eles foram mobilizando, quais debates geraram. É um pouco por essa linha que eu venho tracejando ao longo dos últimos anos. E tem a questão, né? E aí vem a questão da Fernanda sobre quais seriam os regimes de tempo, ou talvez, se eu entendi direito, Fernanda, como que esse cronótipo neoliberal ele trabalha como uma espécie de grande ordem do tempo. Não sei se seria mais ou menos nessa linha. A ideia que eu tenho tido a respeito desses autores é justamente a partir do diagnóstico do texto do Lomnitz, que comenta sobre como, desde os anos 1980, esses debates que, durante mais ou menos, quase 30 anos, foram modelando a esfera pública, a esfera de decisão política em nosso continente, de alguma maneira, com maior ou menor grau, em diferentes países, perdeu muita força, especialmente com essa entrada do neoliberalismo que se torna que vai se tornar, eu vou usar a sua expressão, né? Essa grande ordem do tempo. E aí, já me encaminhando para as perguntas que o Fábio, o comentário que o Fábio Wasserman fez, é interessante porque dentro da questão cepalina, da teoria da dependência, a ordem neoliberal ela se apresenta como um atraso, como uma prática que, de certo modo, tenta paralisar o tempo nas suas críticas mais radicais, feitas ao neoliberalismo. Todavia, do ponto neoliberal, obviamente, eles se apresentam, se a gente pega lá desde a Sociedade de Montpellier, Hayek, enfim, até os contemporâneos ali do Pinochet, dos Chicago Boys, como Friedman, a ideia é que o neoliberalismo se apresente como uma verdadeira ciência econômica, como colocaram aqui. Entretanto, a questão é muito mais tentar medir como que essas ideias elas vão desregular, em vez de produzir uma agregação, eu gosto dessa metáfora, do tecido social, geram, na verdade, desagregação. E essa dispersão, essa desagregação do tecido, do terrido social, que cria uma percepção de que em nosso continente o tempo e o espaço se desorganizam. E aí a gente já não consegue mais, como diagnosticaram alguns desses intelectuais, se situar no tempo. Então a questão é que talvez já não estejamos nem atrasados, ou se é que alguma vez fomos atrasados, ou deslocados no tempo. A questão é o que a gente faz com o que a gente é.
não sei se chega a ser uma pergunta a respeito da identidade, porque, embora influencie, não é determinante essa questão, é muito mais a percepção de como a gente tenta, em termos de um pensamento social, se organizar. Então, eu tenho tentado trabalhar com essas teorias da temporalidade, mas também teorias da espacialidade que deem conta desse diálogo. Porque esses autores têm uma relação muito forte com a necessidade de situar o futuro num tempo e espaço que é esse tempo e espaço da América Latina. A CEPAL, até hoje, quando produz seus relatórios, trabalha muito com essa percepção de diagnosticar uma saída no futuro para os problemas presentes. Por exemplo, eu já não tenho mais acompanhado os debates recentes sobre a recepção e as renovações teóricas da teoria da dependência no século XXI. Não consegui fazer ainda essa articulação, esse mapeamento com alguns autores, que eu sei que tem gente trabalhando com isso, mas eu fiquei muito focado nos textos, por exemplo, dos anos 70. Eu trabalhei muito mais com a recepção contemporânea do pensamento cepalino. E eu acho que aí, entrando já nas últimas perguntas, né, a indicação do Daniel, eu não conhecia o texto da Margarita Farhalo, então eu agradeço, eu vou procurar depois, até se você puder colocar a referência ali no chat, eu vou ler, porque me interessa. E aí tem a questão do Miguel, né, só para finalizar, né, porque tem isso, eu acho que eu já respondi anteriormente o que você teria colocado como a primeira questão, tá, não sei se está dando para entender o que eu falo em português, Miguel. Acho que está, né? Que seria como esse discurso do cronótipo neoliberal, do ponto de vista dos neoliberais, ele apresenta sim um futuro, enquanto que do ponto de vista dos desenvolvimentistas, dos desarrollistas, seria um atraso. Está em disputa, né? O tempo está em disputa. Então, eu acho que é interessante a gente pensar isso. Outra questão, diante desse primeiro ponto que você coloca, seria a gente pensar como talvez, e aí eu tenho tentado trabalhar um pouco nesse campo, pensar como, por exemplo, a gente vem perdendo para o campo da direita, da ultradireita, a capacidade de mobilizar temporalidades. Como, sei lá, na época da contracultura se fazia com mais facilidade, né? O futuro era algo mais palpável. Então, isso é uma das questões que me move. E para finalizar, né, tentando trabalhar com essa perspectiva de colocar uma análise do discurso sobre essa amabilidade do neoliberalismo, eu acredito que isso seria um outro projeto. Porque, primeiro, se eu for fazer isso, né, pode ser que alguém aqui faça, mas para dar conta dessa questão da amabilidade que o neoliberalismo produz, né, afinal de contas é um discurso muito sedutor quando fala que o indivíduo por si só consegue, por exemplo, guiar sua própria vida e esvazia toda a ideia de comunidade ou de mecanismos institucionais que criam uma certa coesão social. Na verdade, na prática, o que vemos é o contrário. A gente vai vendo uma sociedade cada vez mais desestruturada, desregulamentada. E eu sempre esqueço o nome do teórico, só para ficar num exemplo, o teórico neoliberal que montou todo o programa do... Nossa, agora o nome escapou. O Vargas Llosa, né? O cara que montou todo o programa neoliberal do Vargas Llosa, eu acho que é El Caminho... Eu esqueci agora o livro. Que ele vai fazer uma defesa clara da informalidade. Hernando de E, por Soto. exemplo, se a gente... Perdão? Hernando de Soto. Isso, Hernando de Soto. Obrigado. Se a gente pega esse livro, do ponto de vista da leitura, se a gente para ler, tipo, sem uma crítica, parece muito legal o que está ali. Mas, na realidade, o que a gente vai ver é justamente isso. A construção de uma sociedade que se esvazia. No sentido de que a gente sai de uma lógica comunitária para entrar num pacto hobbesiano contemporâneo de todos contra todos. É isso.
Obrigado mais uma vez a todas e todos que se dispuseram a contribuir. Bueno, muchas gracias, Pedro. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario más? Por supuesto, todo esto podemos seguir discutiéndolo y comentándolo por mail o por otras ocasiones. Si nadie tiene nada para preguntar o comentar ahora, entonces le propongo lo siguiente, que nos encontremos en 15 minutos, o sea, a las hora argentina 14:50, y seguimos con la segunda sesión, así tenemos todos un rato ahora para descansar, ir al baño, tomar un café, lo que necesitemos. Entonces, yo ahora paro la grabación.